Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren con muy buenos ánimos para comenzar el curso de matemáticas. Hoy vamos a empezar con el tema 1, que son ecuaciones de primer grado. Así que comencemos. Primero me gustaría que se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué es una ecuación de primer grado? ¿Para qué nos sirven? ¿Y cuál es su utilidad práctica? Al final del video tutorial seremos capaces de dar respuesta a estas preguntas. Primero comencemos con el caso del salario desconocido. Veamos qué es esto. Resulta que hace un par de semanas, en una reunión familiar, uno de mis hermanos se acerca y me comenta que tiene un problema con sus honorarios. Resulta que él había recibido un cheque por concepto de honorarios de 10.000 pesos. Y su problema aquí era que él debía reportar sus impuestos a Hacienda y para ello necesitaba saber cuánto era su salario neto, ya que tenía que dar el 10% del impuesto sobre la renta y el 16% del IVA. Luego entonces, la cuestión aquí es averiguar cuánto es el salario neto, ya que en esos 10.000 pesos están contenidos ambos impuestos. Yo le contesté, mira, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tu salario más el 10% de tu salario más el 16% de tu salario debe ser igual a los 10.000 pesos. Si sumamos estas cantidades, vemos que 1.26 del salario es igual a 10.000. El 1.26 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y obtenemos que el salario neto es de 7.936.51. Entonces, vemos que acá teníamos una cantidad desconocida, que es el salario. Vamos despejando la cantidad desconocida y llegamos a una solución. Esta solución vemos que si nosotros sacamos el 10% a esta cantidad más el 16%, obtendremos el resultado de 10.000. Listo, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Utilizamos una ecuación de primer grado para resolver un problema. Esas ecuaciones también se conocen como ecuaciones lineales, ya que el exponente al cual está elevado la variable o la incógnita, en este caso la x, es un 1. Entonces vemos que estas ecuaciones involucran sumas y restas de una variable a la primera potencia, y son de esta forma: ax más b igual 0, donde a y b son números o cantidades que yo conozco. Y la cantidad desconocida la asociamos con la letra x. Por otro lado, estas ecuaciones también nos pueden servir para describir leyes de la naturaleza. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Acá vemos dos personas que están ejercitándose con una liga, una banda elástica. Estas son muy comunes en los gimnasios. Para la gente que ha ido, se habrá dado cuenta que hay este tipo de elementos ahí o muy probablemente los han utilizado. Para la gente que los ha utilizado, recordemos que mientras más tratemos de estirar la banda, más tratemos de hacer larga la separación, es más difícil para nosotros hacerlo. Es decir, necesitamos mayor fuerza para poder estirar la banda a mayor distancia. Lo mismo pasa con los resortes. Los resortes también son elementos elásticos, de tal forma que cuando queremos estirarlos, tenemos que hacer mayor fuerza que cuando el estiramiento es menor. Ahora bien, estos elementos tienen en común una cosa, que mientras más quiero estirarlos, mayor fuerza tengo que aplicar. Esta ley de la naturaleza se conoce como la ley de Hooke y establece que el alargamiento de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y esto lo podemos escribir mediante la siguiente ecuación lineal, donde F es la fuerza que estoy aplicando al elemento elástico y esta debe ser igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad, es decir, un número, una cantidad que yo conozco, y la X, la variable o la incógnita en este caso, es el desplazamiento. Luego entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que si yo incremento el desplazamiento, es decir, si trato de alargar más la banda elástica o el resorte, entonces la fuerza que yo aplico tiene que ser mayor. Entonces, a mayor estiramiento, mayor fuerza, y viceversa. Pero aún hay mucho más. Las ecuaciones nos pueden servir para muchas cosas. Y sobre todo, no solamente hay ecuaciones de primer grado, también hay ecuaciones de segundo orden o ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más bx más c igual 0, incluso ecuaciones cúbicas o de tercer orden, y así sucesivamente. En el mundo de las matemáticas encontraremos muchas ecuaciones de diferentes formas.
Hoy hemos analizado el primer tipo de ecuaciones que vamos a ver, que son las de primer grado. Y en conclusión, me gustaría que recordaran que estas ecuaciones son de la forma ax más b igual 0, donde a, b son números que yo conozco y x es la cantidad a buscar o a conocer, o variable o incógnita. Estas ecuaciones, ¿para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para resolver problemas de naturaleza, o más bien para describir problemas de la naturaleza y a resolver problemas prácticos de la vida cotidiana, como el caso del salario desconocido. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor, siéntanse libres de mandarme un email. Mi dirección de correo electrónico es gmauri2004@yahoo.com.mx. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego.